¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de bromas. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. ¡Oh! Fanfic Fate por Overlord, capítulo 1. La llegada de un héroe. Por Alberto Weslen. ¿Qué? Shirou parpadeó sorprendido. Shirou estaba sin palabras. Había esperado encontrarse de vuelta en su habitación. Había estado jugando la última hora de su videojuego favorito, Yggdrasil, y el único videojuego que jugó antes de que se cerrara para siempre. Su habitación debería ser lo que vio ante él. Donde se encontró no había ningún lugar que no se pareciera a su dormitorio. Exuberante bosque verde. Ahí fue donde se encontró. La hierba y los árboles aparentemente se extienden en todas las direcciones. En circunstancias normales, Shirou habría investigado lentamente su entorno, pero parecía algo que traía muchos malos recuerdos. Era el olor de algo quemándose. Algo que no causaría alarma a las personas normales, pero su nariz afilada recogió un aroma que no era normal. La escena de la carne humana ardiendo. Shirou saltó al aire. La altura a la que llegó fue imposible para los humanos por medios naturales. A la altura de 10 metros, solo la mayoría de los humanos podían alcanzar su altura con la ayuda de herramientas o magia. Aterrizó en una rama de árbol muy gruesa. Siguiendo la dirección del olor a carne humana, encontró el humo que se elevaba y los edificios en llamas. El número de casas que vio le sugirió que estaba mirando un pueblo, uno muy pequeño por el número de hogares. El pueblo era una granja de las vastas tierras de cultivo abiertas que vio que rodeaban el pueblo. Era de origen occidental del tipo que se encontró en la Europa feudal. La ira se hinchó dentro de él. El pueblo había sido atacado y sus habitantes estaban siendo masacrados. El pueblo se había convertido en su hogar para un baño de sangre, y aún continuaba por lo que podía ver. Vio muchos cadáveres salpicando en diversas condiciones y concentraciones alrededor del pueblo. Por mucho que odiara la matanza que estaba ocurriendo ante sus ojos, su ira palideció con la furia que ocupó su lugar cuando vio la tortura y el abuso sexual que ocurrían en su vista. Al menos los sacrificados no sufrieron más. Los que vivieron tenían un sufrimiento que Shirou solo podía imaginar. Serían sometidos a cantidades increíbles de dolor físico y trauma psicológico, y eso sin contar el miedo constante que tenían que soportar ante las posibilidades de que pudieran ser asesinados si resistían contra los atacantes. ¿Qué está pasando? Shirou murmuró mientras objetivamente alejaba sus emociones y comenzaba a analizar lo que veía de una manera fría y racional. Ya había aceptado que ya no estaba en su habitación. Eso a través de medios desconocidos para él había sido llevado a un bosque y que estaba mirando un pequeño pueblo agrícola que estaba siendo atacado. Lo que lo desconcertó y llamó más su atención fue la falta total de tecnología moderna. Shirou no vio una pizca de tecnología en absoluto. Lo único que vio fueron las tecnologías que se esperaban de la época medieval y anteriores. Puedo pensar en eso más tarde, pensó Shirou mientras se reenfocaba en la batalla que se desarrollaba ante sus propios ojos. ¿Quiénes son? Shirou se preguntó mientras miraba a los atacantes. Los atacantes carecían de armas modernas, como armas de fuego y explosivos. Eso no lo sorprendió tanto dado lo que ya había visto hasta ahora. Al ver que todo lo que había visto le hizo suponer que estaba mirando un lugar y que sus habitantes estaban cerca del nivel de la época medieval. Entonces miró a los atacantes con un nivel diferente de expectativa. Los atacantes estaban muy bien equipados. Matriz de armas para lidiar con múltiples tipos de enemigos. Llevaban equipo de protección que proporcionaba cierto nivel de protección a todo su cuerpo. No fue solo el equipo lo que llamó la atención de Shirou. Cualquier persona con oportunidad, riqueza y conexiones podría tener en sus manos un equipo de guerra de alta calidad. La forma en que operaba el enemigo le llamó más la atención. Los atacantes eran o habían sido soldados profesionales en el pasado, ya que esa era la única forma en que Shirou podía explicar el alto nivel de trabajo en equipo no solo a nivel de equipo sino a nivel de empresa. No fue una sorpresa que la aldea hubiera sido abrumada fácilmente por el atacante. Se estaban utilizando herramientas agrícolas contra los atacantes, pero con poco efecto. La armadura protegió las áreas más obvias y fáciles de atacar de los atacantes.
Los atacantes protegieron cuidadosamente las áreas donde la armadura estaba expuesta o muy débil, ya que trataban a los aldeanos como una amenaza potencial que podría matarlos si no se tomaban en serio. Shirou no tenía que ser un vidente para ver el destino de la aldea. Estaba claro que el pueblo iba a ser saqueado y luego quemado. Los aldeanos que no fueron asesinados serían tomados como esclavos. No podía dejar que el saqueo y el asesinato continuaran. Como héroe de la justicia, los atacantes no alcanzarían su objetivo. Había derrotado a Emilia como prueba de que valía la pena morir por sus ideales, incluso si era defectuoso. Shirou Emilia había ascendido como un espíritu heroico apropiado para convertirse en un héroe de la justicia. No vivir la leyenda de que se había forjado a sí mismo sería un insulto a todos sus esfuerzos y logros. Él sabía qué hacer. Era obvio. Había un pueblo lleno de gente que él debería estar salvando. 10 Trazaren. Linda Digelampo gritó horrorizada mientras corría por su vida. 3 Ella junto a una compañía de soldados encargados de atacar un pueblo. Se suponía que era una tarea fácil. Entra y mata a la mayoría de los aldeanos. Había habido muy poco riesgo para ellos, ya que la aldea carecía de fortificaciones y tenía poco en defensa, pero una milicia mal equipada y entrenada, construida de granjeros y cazadores. Durante la siguiente hora, se divirtieron saqueando, violando y matando a los aldeanos. Ahora, Linda tenía varios remordimientos. El primero fue no tomar las precauciones adecuadas que formaban parte del protocolo militar. Debería haber enviado varios centinelas para vigilar a los supervivientes escapados o posibles refuerzos enemigos. Linda rápidamente sacudió la cabeza. Dudaba que publicar centinelas hubiera ayudado en absoluto dado de que estaba huyendo. Su segundo arrepentimiento fue participar en todas las atrocidades contra los aldeanos. La muerte que literalmente la perseguía era como el karma que la mordía. 6 ¿Cómo pasó esto? Linda gritó mientras corría por su vida, mientras recordaba cómo había comenzado todo. Cuando cayó el primero de sus camaradas, pensó que había sido una casualidad, ya que su equipo de protección básicamente cubría todo su cuerpo y dejaba muy pocas partes expuestas. Las partes que su armadura no cubrió eran increíblemente pequeñas y solo los arqueros más hábiles tuvieron un cambio real al golpear deliberadamente su carne expuesta. La noción de que había sido una casualidad desapareció, ya que varios de sus camaradas murieron después de que todas las flechas golpearon las vulnerabilidades de su armadura. Quienquiera que fuera el arquero no era ordinario. Ni siquiera los mejores arqueros que Linda había visto o escuchado en su vida podían compararse con el arquero que la obligó a huir. Una cosa era golpear y matar a alguien con armadura en las vulnerabilidades de su armadura. Otra cosa es continuar haciéndolo con una rápida sucesión más de una docena de veces, ya que requirió una increíble concentración y tensión en los ojos. El entrenamiento militar comenzó cuando ella y sus camaradas se habían extendido y buscado para encontrar al arquero o arqueros. No encontraron arqueros dentro del alcance de al menos medio kilómetro. Fue solo entonces que quedó claro que estaban siendo disparados desde un rango que incluso los arqueros más hábiles no deberían poder lograr. La búsqueda resultó infructuosa ya que no solo no se había localizado al arquero, sino que casi 30 de sus camaradas habían muerto antes de que todos decidieran que su vida era más importante que arriesgarse a encontrar al arquero. La espada en su mano no podía dejar de temblar. Su armadura de placa seguía creando fuertes sonidos de ruido metálico mientras los componentes metálicos chocaban entre sí mientras corría por su vida. No le importaba lo que otros hubieran pensado al ver su escape fuertemente blindado por su vida. El orgullo no vino antes de su vida. Mientras Linda corría por su vida, su mente se preguntaba por la posible identidad del arquero. Linda podría pensar en un ejemplo comparable de su atacante. Recordó las historias que había crecido aprendiendo. Historias de arqueros que existían solo en leyendas. Arqueros legendarios que podían disparar más allá de lo que se consideraba posible a un arco y flecha. Dispara flechas a velocidades nunca antes vistas. Golpea flechas a través de las áreas más pequeñas de carne expuesta. Cuando Linda vio a un compañero que no había estado a más de 1 metro de distancia de ser alcanzado por una flecha directamente entre los ojos, una pequeña hendidura en el casco de metal, Linda volvió a la realidad y recordó que todavía estaba en peligro. Y corre por su vida. Las flechas que volaban estaban hechas de plumas negras.
Por lo tanto, representa el mismo significado que los cuervos negros de los que provienen las plumas. Las flechas se asociaron con la muerte y fueron las portadoras de la muerte en su presente caso. Corre por tus vidas. Se acerca la lluvia negra de la muerte. Linda gritó mientras corría hacia la dirección opuesta de donde venían las flechas. La lluvia negra de la muerte, la lluvia de flechas de plumas negras se dio a conocer, matando a los soldados. Las flechas se convirtieron en sus nuevos miedos entre los soldados sobrevivientes. El misterioso arquero era una amenaza interminable que se cernía sobre los soldados. Si abusaron sexualmente, torturaron o mataron a un aldeano, entonces fueron abatidos. Si intentaron huir, fueron derribados. Si se quedaron quietos, fueron derribados. Solo si los soldados huían hacia un lugar específico, los soldados se salvaban. Así fue como Linda y sus compañeros restantes habían terminado en la plaza del pueblo. Aunque sus cuerpos estaban abrumados por el miedo, ninguno de los soldados intentó moverse un paso. No fue porque fueran valientes, ya que todos estaban paralizados por el miedo. Sus cuerpos temblorosos hicieron que su armadura emitiera ruidos de estrépito. Después de llegar a la plaza del pueblo, cualquier soldado que dio un paso se encontró muerto con una flecha en pequeños huecos de su armadura. Linda movió un poco los ojos para buscar ayuda. Había unas 200 personas, los aldeanos, y unos 100 soldados, un tercio de los soldados que asaltaron la aldea. Todos los soldados estaban atrapados por el miedo. Por otro lado, los aldeanos parecían incómodos con los alrededores de los soldados, pero no temían al enemigo invisible que los soldados tenían, probablemente porque ninguno de los aldeanos había sido atacado por el atacante imprevisto. El misterioso arquero había mantenido a los camaradas de Linda, y ella se inmovilizó en la plaza del pueblo. Todos los que intentaron escapar fueron asesinados instantáneamente en el momento en que estaban fuera de los límites de la plaza del pueblo. No importa qué tan rápido corrieron o qué tan bien blindados estuvieran, las flechas negras encontraron su marca, atravesando las grietas más pequeñas que exponían su carne a través de su armadura y cascos. Oye, tengo una idea de cómo salir de aquí. Enclava nuestros escudos juntos y retrocede lentamente. Incluso si el arquero puede disparar lo que debería ser un alcance imposible, son un límite en la capacidad de su cuerpo y arco. Todo lo que necesitamos hacer es exponer los huecos de nuestra armadura hasta que alcancemos el límite del alcance del arquero y seamos libres. Un plan sólido contra la mayoría de los arqueros, incluso los más hábiles, pero no contra el misterioso arquero responsable de la lluvia negra de la muerte. Había muchos defectos en la idea de que Linda estaba escuchando. Ese plan no consideró cuántos supuestos tenían que no coincidían con la situación en cuestión. Lo que impidió que Linda corrigiera la idea de sus camaradas fue que quería ver si el plan funcionaría o no. Si su plan funcionaba, ella usaría ese plan para escapar de la zona de exterminio con otros camaradas suyos. Cuando sus compañeros soldados comenzaron a enclavar sus escudos, Linda sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Pronto se demostró que tenía razón cuando el muro de escudo superpuesto, que se construyó en segundos, se derrumbó más rápido de lo que se tardó en construir. Los soldados que se habían propuesto construir el muro de escudos murieron en el suelo. Un escalofrío recorrió la columna de Linda. Quienquiera que fuera el misterioso arquero ahora había infundido un miedo aún mayor en su corazón. El juego había cambiado. Antes de que las flechas negras golpearan los pequeños huecos que la armadura no había podido cubrir. Los cadáveres inmóviles de los soldados que habían construido la pared del escudo tenían flechas negras que atravesaban gruesos escudos y armaduras. Los soldados retrocedieron y jadearon horrorizados. Se sentían más temerosos que nunca. El equipo de protección que los había salvado tanto de heridas y muerte en el pasado ahora era inútil. El peso muerto era toda su armadura servida ahora. Algunos consideraron la posibilidad de supervivencia si se despojaran de su armadura y corrieran hacia ella, ya que serían más ágiles. Linda estaba a un paso por delante de sus colegas. Pensó en más escenarios que aumentaran sus posibilidades de supervivencia. Solo para llegar a la conclusión realista y sombría de que no podía salir de su situación actual. Cuando salió de la sombría conclusión fue cuando notó que algo se dirigía hacia la plaza del pueblo. Una figura alta y musculosa entró en la plaza del pueblo.
El cabello plateado con púas rebotaba de un lado a otro cuando su dueño entraba en la plaza del pueblo. Los ojos de acero miraron cuidadosamente a su alrededor como si estuviera mirando a los soldados y a los aldeanos como si estuviera evaluando a todos. El hombre no era un hombre común. Llevaba una armadura de cuero negro que lo hacía parecer un luchador ligeramente blindado, pero el abrigo rojo que llevaba parecía contener poderosos encantamientos mágicos de propósito desconocido. Linda dio un paso atrás cuando finalmente logró ver bien al hombre sin que la luz del sol brillara directamente en sus ojos. Eso es. Soltó un soldado con asombro. Sí, veo exactamente lo mismo. Otro soldado estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza. El lazo negro en la mano del hombre era más largo que la altura de la mayoría de los hombres adultos. No era solo el tamaño del arco lo que era sorprendente al respecto. Tanto las extremidades superiores como las inferiores del arco eran tan gruesas como los brazos de una persona promedio. En el lugar de las fibras naturales que normalmente harían la cuerda del arco, había alambres delgados y resistentes como cables, gruesos como un dedo. De hecho, el arco negro claramente no era ordinario, y a diferencia de cualquier arco que los aldeanos o los soldados hubieran visto o escuchado en sus vidas. En realidad, parecía que podía disparar las municiones que normalmente estaban reservadas para balistas, armas de asedio que disparaban misiles gigantes de madera o metal para atravesar fortificaciones. Cualquiera que mirara a quien sostenía el enorme arco negro habría creído que estaban soñando despiertos porque la fuerza requerida solo para llevar, mucho menos uso, parecía más allá del físico del hombre ya físicamente impresionante. «Maldición, no te metas conmigo». Un soldado gritó con ira mientras cargaba hacia adelante y se abalanzó sobre el hombre. 10 sucedió en un borrón. En un instante, el soldado cargando cae al suelo con una flecha negra atravesando su casco de metal. Soldados y aldeanos miraban fascinados el cadáver del soldado muerto. Para los soldados, rápidamente se hizo evidente quién era probablemente el misterioso arquero que había enviado a tantos de ellos desde una distancia que no se creía posible con un arco y una flecha. Solo pensar en la idea sacudió a los soldados hasta el fondo. No te quedes ahí parado. En este rango, él no puede atraparnos a todos. Piensa en nuestros camaradas muertos. Debemos vengarlos. Carga. Bramó un soldado. Ninguno de los soldados requirió más aliento. Se blindaron con la idea de vengarse de sus camaradas, personas que conocían tan cerca como la familia. Miedo disipado. En el lugar del miedo había coraje. Sin pensar en sus propias vidas y solo pensando en la venganza sedienta de sangre que estaba brotando dentro de ellos, los soldados abandonaron cualquier noción de autoconservación y cargaron en masa. Los aldeanos temblaron de miedo. Que la muerte de su posible salvador parecía inevitable. Una figura que por un momento parecía un rayo de esperanza. Una posibilidad de derrotar a los soldados. Una muerte que los dejaría sin ninguna posibilidad de escapar de la esclavitud o la muerte. Cuando pensaron en la muerte inevitable de su salvador potencial, los aldeanos comenzaron a llorar. Los soldados gritaron mientras cargaban al solitario arquero. Cuando la mayoría de los arqueros solitarios entraban en pánico o huían cuando las probabilidades estaban en su contra, como la carga masiva de soldados, el hombre se detuvo. No mostró ni la más mínima señal de miedo. En cambio, el hombre se mantuvo firme. El enorme lazo negro del lazo fue retirado. Una flecha negra tenía muescas. Adquirió el objetivo y disparó. Eso fue lo que hizo el arquero, repetidamente, de manera tranquila. No mostró la más mínima inclinación a sentir temor o distracción por la masa de soldados que gritaban por su sangre. Linda observó con incredulidad cómo sus compañeros soldados cayeron al suelo inmóviles. De los 80 que habían atacado al arquero, 30 ya habían caído antes de llegar al arquero en combate cuerpo a cuerpo. Ella pensó que había esperanza. Lo que vio la hizo comenzar a dudar de la posibilidad de que el hombre no muriera. ¿Uno a qué nos enfrentamos? Linda pensó con miedo. El primer soldado en llegar al alcance de Shirou quedó instantáneamente sorprendido por su reacción. Shirou soltó su enorme flecha negra y desapareció en motas de luz. Los planos de los cuchillos fueron cargados de sus recuerdos al primer plano de su mente. Llamó a los cuchillos y respondieron a su llamada. 8 cuchillos se materializaron en sus manos, brillando con la luz del sol que reflejaban.
Los cuchillos que se dirigieron hacia el soldado mientras Shirou cortaba al soldado. El soldado había levantado su sólido escudo de metal en vano. Los cuchillos de Shirou hicieron carne picada con el peto que protegía al soldado. La armadura podría no haber existido antes que él, ya que los cuchillos que usaba no eran normales. Podrían no ser fantasmas nobles, pero aún eran códigos místicos. Armas varias veces más poderosas que cualquier cuchillo regular. Shirou solo vio al primer soldado derrumbarse en el suelo antes de girarse para detener un corte entrante de una espada. El segundo soldado que atacó a Shirou y sus colegas miró con ojos sorprendidos mientras los cuchillos mordían el metal de la espada larga. La sabiduría convencional decía que no había forma de que una espada perdiera ante un cuchillo. El impulso hacia adelante significó el final de la larga espada del soldado. Shirou no necesitaba hacer nada. Simplemente mantuvo los cuchillos en su lugar. La larga espada continuó en su camino mientras la cuchilla se cortaba sobre los cuchillos. Los cuchillos eran tan afilados y fuertes que el acero ordinario de la espada larga se suicidó. La vista de un cuchillo derrotando una espada causó que varios de los soldados que cargaban se dispararan y reconsideraran la lucha. El soldado responsable de la barra fue derribado instantáneamente cuando Shirou cortó la garganta de su atacante. La sed de sangre todavía nublaba muchas de las mentes de los soldados que habían decidido atacar a Shirou. Ignoraron lo que habían visto y se movieron para enfrentarse a Shirou. El siguiente minuto fue algo que hizo que Linda y esos soldados reconsideraran luchar contra una decisión acertada. Los soldados que habían decidido luchar contra Shirou a pesar de todo lo que vieron fueron eliminados de manera despiadada y eficiente. Shirou entraría y saldría del peligro tan estrechamente que a veces parecía que debería haber sido herido o asesinado. Su agilidad sobrehumana no solo ayuda a sobrevivir sino que también elimina a sus enemigos. Los cuchillos atraviesan la carne y la armadura expuestas con facilidad. Un minuto después, Shirou fue rodeado con los cadáveres de 50 soldados que lo atacaron y lo combatieron en combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? No es humano. No humano podría luchar contra tantos soldados bien entrenados y equipados como si no fueran nada. ¿De dónde aparecieron esos cuchillos? No deberías preocuparte de dónde aparecieron. En cambio, deberías preocuparte por lo afilados y fuertes que son. Las docenas de soldados que habían tratado de vengarse de sus camaradas caídos por puro número retrocedieron varios pasos cuando se dieron cuenta de lo ingenuos que habían estado pensando en usar esa táctica sin pensar primero. Habían confundido la apariencia del arquero solitario con bravuconería o farol. Ahora que lo pensaban, cualquier persona en su sano juicio no habría actuado como lo hizo Shirou sin estar completamente segura de que podría sobrevivir. Shirou sonrió cuando vio que varios de los soldados comenzaron a temblar y sus rostros se volvieron azules al darse cuenta de su locura. Si bien estaban bien entrenados y equipados, eso era solo para los estándares de los soldados humanos comunes. Había luchado contra el pináculo de la humanidad que tenían para ofrecer, héroes legendarios que habían trascendido la muerte. Los soldados eran una tarea simple en comparación con lo que había tratado durante las guerras del Santo Grial. Cuando los soldados retrocedieron varios pasos con miedo, el cerco alrededor de Shirou se amplió. Los cuchillos fueron liberados de su alcance. Volaron y cierto. Todos y cada uno de los cuchillos mágicos perforaron la frente del cráneo o el centro del torso. Ambas áreas fueron muertes instantáneas como lo fueron el cerebro o el corazón. 8 soldados cayeron. A los ojos inexpertos, los 8 soldados fueron golpeados al mismo tiempo. Para Shirou, los cuchillos alcanzaron sus objetivos con un retraso de 0.01 segundo, una cantidad de tiempo imperceptible para la mayoría, pero para él era el momento que podría cambiar el curso de una pelea. 3 asombroso, en realidad podría hacerlo. Los aldeanos comenzaron a susurrar y murmurar entre ellos. Shirou no pudo evitar seguir sonriendo, a diferencia de antes, cuando había estado sonriendo para desconcertar a los soldados, estaba realmente sonriendo. El miedo era moderador que los físicos. Los aldeanos tenían a los soldados superados en 3 veces. Si todos los aldeanos decidieran luchar, seguramente abrumarían a sus captores. Si el murmullo y los murmullos continuaran como estaban, no pasaría mucho tiempo antes de que los aldeanos se salvaran. Cuando se volvió para ver a los soldados, era evidente que estaban asustados.
Entonces, temeroso de que lo hubieran hecho incluso en sus vidas. La mayoría de los soldados temblaban con tanto miedo que quedaron paralizados por el miedo y bajaron la guardia. Varios soldados se habían derrumbado en el suelo, cayendo de espaldas o se desmayaron. Colectivamente, los soldados no podían creer lo que había sucedido debido a lo increíble que era, nadie se dio cuenta de si estaban en una pesadilla o en la realidad. Ninguno de los soldados creería en sus ojos. El monstruo vestido de forma humana había matado a muchos de sus camaradas con facilidad y parecía que había sido un paseo por el parque. La noción de que incluso los soldados que se habían entrenado incansablemente y tenían años de experiencia en la batalla en su haber habían sido derrotados tan fácilmente solidificaron el miedo que no tenía sentido luchar incluso con números contra el monstruo que tenían delante. ¡Aar! Un grito caótico comenzó a llenar el aire en la plaza. Uno de los soldados no pudo soportar el terror, gritó desesperadamente y trató de escapar. La formación circundante de soldados que rodeaban a Shirou colapsó cuando la formación de los soldados se rompió y huyó. Sin embargo, ningún soldado intentó huir con él. La razón de esto se hizo evidente de inmediato. Los soldados que escaparon solo lograron escapar por varios pasos antes de colapsar en el suelo con un cuchillo alojado en sus cráneos o cofres. Ningún soldado sobrevivirá si eligen huir. Shirou dijo en un tono serio mientras preparaba otro lote de espadas. ¡Oh, Linda gritó de miedo cuando cayó de espaldas. Fue una matanza. La peor matanza que Linda había visto en su vida. Ella había hecho muchas cosas en nombre de los 6 dioses. De hecho, ella había participado en varias masacres en nombre de los 6 dioses, herejes y mutantes por igual, pero nunca había presenciado una matanza como la que había antes. Esas matanzas habían sido realizadas por equipos trabajando juntos, pero nunca por un individuo como el monstruo vestido en forma humana antes que ella. 4. Los instintos humanos eran los culpables de las numerosas muertes de la masacre. Incrustados en todos los humanos estaban los instintos de luchar o huir. La lucha se había intentado antes, y era obvio lo que había resultado. Se había asegurado un baño de sangre sin un solo rasguño en el solitario arquero. Como la lucha había fracasado, muchos de los soldados habían sido guiados instintivamente para huir por sus vidas. Los soldados sobrevivientes solo estaban vivos porque habían desobedecido sus instintos o estaban demasiado conmocionados para moverse. Aunque sus manos sostenían espadas, nadie se atrevió a atacar al principio. No después de que los resultados de la carga en masa hubieran fallado tan espectacularmente. Sus ataques fueron ineficaces y tratar de escapar significaba la muerte instantánea. Solo quedaba un camino por recorrer y ese debía ser jugado hasta que el arquero decidiera cuál sería su destino. Aunque todos llevaban cascos de cubierta completa que ocultaban las caras debajo, pero ahora todos deberían haberse dado cuenta de su destino. Hombres y mujeres endurecidos por la batalla comenzaron a llorar como niños. Llegaron a intimidar a los débiles, pero nunca en su vida habrían imaginado que sufrirían el mismo destino. Dios, por favor, ayúdame, Dios, se escuchó a varios soldados conteniendo lágrimas pidiendo la bendición de Dios. Sintiéndose impotente, Linda casi también se arrodilló para comenzar a maldecir o rogar por una intervención piadosa. Mientras los soldados se daban cuenta de que su destino inminente comenzó a rezar, sus oraciones fueron interrumpidas repentinamente por un chirrido penetrante. Ustedes, muchachos, apúrense y bloqueen a ese monstruo. Linda miraba todo con una mirada angustiada y comenzó a fruncir el ceño. Debido a que todos los soldados llevaban cascos de cubierta completa, era imposible ver sus caras y con su voz desafinada debido al miedo, era difícil determinar quién emitió esta orden. Pero con este tipo de actitud, solo una persona podría ser responsable. Capitán Belius. La expresión de Linda se torció. No puedo morir aquí, gente. Irán a comprarme algo de tiempo. Se convierten en un escudo para protegerme. Nadie tomó medidas. Aunque era el capitán de nombre, no era respetado. ¿Quién sacrificaría su vida por un hombre tan egoísta y codicioso? Solo el arquero mostró alguna forma de reacción a sus fuertes gritos. Mientras que los soldados todavía estaban atrapados por la desesperanza, también tenían una profunda sensación de odio hacia su llamado capitán. ¿Qué ofrecen para compensar los crímenes que han cometido contra esta aldea? El monstruo humano preguntó con curiosidad.
El capitán Belius se sobresaltó cuando encontró al monstruo humano justo a su lado sin que él lo notara. Mientras el humano mantenía sus manos libres de los cuchillos que habían causado tanta muerte, Belius no dudó ni por un segundo de que pudiera materializarse y lanzar un cuchillo antes de que pudiera tener la más mínima posibilidad de herir al monstruo, no después de lo que varios soldados trabajar en tándem había fallado. Cuando se encontró con su mirada, tuvo la sensación de que estaba mirando a un investigador, juez y verdugo en una sola persona. Dinero, daré dinero. 200 monedas de oro. No, 500 monedas de oro. El capitán Belius les gritó a sus soldados y al hombre que tenía delante. El dinero nunca se había detenido para trabajar para Belius. Había sobornado para salir de problemas y estaba seguro de que podía hacer lo mismo con el hombre que tenía delante. Otro mensaje al que se refería al mismo tiempo con su oferta de dinero también estaba en sus soldados. El dinero que prometió valía una pequeña fortuna. Dinero más que suficiente para vivir en el lujo durante varios años. Lo que Belius no había entendido era que en ese momento era como pedirle a sus soldados que saltaran de un acantilado de 500 metros y solo si podían sobrevivir se les daría la recompensa. Si bien nadie tomó medidas, solo una persona se movió. ¿Qué? Belius gritó cuando sintió una inmensa cantidad de dolor en el pecho. Déjame ir. Te lo ruego. Haré todo lo que me pidas. Los soldados y aldeanos cercanos que vieron lo que sucedió no pudieron evitar que sus cuerpos se pusieran rígidos de horror. Belius siguió rogando mientras sus manos agarraban el objeto extraño en su torso, donde debería estar su corazón. El monstruo ignoró sus palabras. Solo observé en misterioso silencio cómo Belius no se daba cuenta de que su muerte era inevitable incluso cuando y seguía rogando por su vida. Caesar, yo te daré dinero, déjame. El cuerpo de Belius continuó funcionando durante varios segundos más antes de que finalmente diera su último aliento. No. Dios. Los sorprendidos soldados de Belius lloraron de angustia. Habían visto a alguien que era un monstruo vestido de forma humana. Estaban viendo un monstruo. Un monstruo de 3 disciplinas diferentes de combate: arco, espada y magia. Un monstruo humano que fue un legendario arquero, guerrero y mago. Su destino estaba fuera de su control. Correr significaría perder la vida, pero quedarse significaría el mismo destino de la muerte. Habían cometido crímenes similares al capitán Belius. Era obvio lo que habían hecho cuando era de sentido común lo que sucedería en una aldea cuando fue allanada y saqueada. La elección que tuvieron fue morir por su propia voluntad o que otro lo decidiera. Aunque eran muy conscientes de la idea, no tenían idea de qué hacer. Una muerte era la misma sin importar quién muriera. Era solo una medida de cuánto dolor antes de morir. Por lo tanto, sus cuerpos no pudieron moverse ni un solo paso. Cálmese. Linda rugió a sus compañeros camaradas. El rugido de Linda resonó en los lamentos. El área quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Retírate. Date prisa y envía la señal a los soldados que no están aquí. Mientras suena el claxon, las personas que quedan aquí intentan ganar algo de tiempo para que los demás escapen. Camarada, muévete. Todos saltaron a la acción. Atrás quedó el desconcierto de antes, cada soldado trabajó como uno y se movió con el ímpetu de una salpicadura de cascada. Mecánicamente, siguiendo órdenes, dejaron de pensar. Su entrenamiento comenzó a obedecer las órdenes de su superior, y fue difícil ignorar las órdenes cuando se les gritaba con tanta convicción y carisma. Iban a hacer un milagro o morir en el intento. Las acciones caóticas de antes no sucederían por segunda vez. Todos los soldados sabían lo que tenían que hacer. Necesitaban proteger al encargado de tocar la bocina, para contactar a los otros soldados para retirarse. Un soldado en retirada bajó la espada y sacó un cuerno de su bolso. Como si te dejara escapar de los crímenes que has cometido contra esta aldea. El monstruo gritó mientras materializaba una espada y lanzaba. El soldado con la bocina solo podía ver tan horrorizado como la bocina que había estado a pocos minutos de tocar se rompió en sus propias manos. La preciosa señal que alertaría a sus camaradas que patrullaban el perímetro de la aldea para retirarse y podría salvar la vida de sus camaradas se desvaneció con la destrucción del cuerno. Un torbellino de muerte se formó en la plaza del pueblo. Las espadas brillaban en el aire mientras volaban por todas partes.
El monstruo se dio la vuelta. Se produjo un granizo de espada. Cualquiera que haya visto la inundación interminable de espadas volando en el aire supondría que el lanzador había sacrificado la precisión por la velocidad de las espadas lanzadas. Ese no fue el caso. Todos y cada uno resultaron en muerte instantánea. El corazón o el cerebro fueron atacados. El torbellino de la muerte fue a la vez preciso y rápido como un rayo. Los soldados sabían que quedarse quieto a la intemperie significaba muerte instantánea. Sin embargo, incluso sabiendo que moverse haría poca diferencia para un monstruo que podría disparar una flecha a un objetivo en movimiento desde una distancia que debería ser imposible con un arco y la misma lógica aplicada con las espadas arrojadas. Aún así, todos los soldados continuaron corriendo porque esperaban que el corto tiempo que le tomaba al monstruo rastrear y lanzar les compraría a sus camaradas los preciosos segundos más para vivir. Algunos soldados se quedaron para comprar el tiempo de sus camaradas en retirada, avanzando hacia el arquero solitario con un muro defensivo. Sabían que crear una pared de escudo entrelazada haría poco para evitar que el monstruo humano golpeara las grietas más pequeñas en su formación, pero superpusieron sus escudos sobre el otro o debajo para aumentar el grosor de sus escudos y al menos ralentizar la perforación de la armadura. Espadas para que un compañero tenga mayores posibilidades de supervivencia. Espada tras espada, los soldados colapsaron cuando lanzar espadas dio en el blanco. En un abrir y cerrar de ojos, varios soldados murieron. Ditch. Morite. Es tu momento de atacar. Si no lo haces, derriba a ese monstruo maldito y nos matará a todos a este ritmo. Los soldados que fueron seleccionados se apresuraron a matar al enemigo invencible. Las espadas continuaron volando mientras la pared del escudo continuaba cerrándose alrededor del monstruo solitario y aquellos que fueron lo suficientemente valientes se precipitaron hacia adelante en un intento de silenciar la lluvia de espadas arrojadizas. En un instante 4 soldados habían muerto. Aunque Linda sintió miedo, tomó su espada y se paró frente al torbellino negro, lista para sacrificarse heroicamente como una mártir. Oh. Incluso si no había posibilidad de ganar, Linda no tenía la intención de quedarse quieta y, gritando un grito de batalla, usó toda su fuerza mientras corría hacia adelante y lanzaba su espada hacia el arquero solitario. Tal vez fue porque era su última oportunidad, pero Linda rompió sus propios límites y liberó una fuerza que la sorprendió a sí misma. Esta podría haber sido la mejor tajada que haya hecho en toda su vida. El monstruo se dio la vuelta para entregar una espada justo en el medio de los ojos de Linda. Después de un destello, los ojos de Linda se giraron para ver su espada caer al suelo. Sus ojos comenzaron a cerrarse cuando perdió el conocimiento. Antes de que la oscuridad la tomara, Linda escuchó el sonido de varios cuernos sonando. Al menos, saqué vivos a algunos de mis camaradas de aquí. Bueno amigos, ¿qué les parece esta nueva historia? Dejen en los comentarios qué les parece el capítulo. De antemano les agradezco, ya somos 1000 suscriptores, en verdad muchas gracias, y sin nada más que decir hasta luego,